Bienvenidos todos a este espacio llamado Lengua Franca, una iniciativa de Nido de Libros que desde hace 3 años busca crear conversaciones en torno a temas de interés general, de cultura en general. Esta franja de nuestra programación invita a personas o personajes que tienen mucho que decir acerca de la cultura, de los libros, de la contracultura, de la vida y de la eterna búsqueda de significados, incluso donde pareciera que no los hay. Son ciclos de conversaciones. Esta tercera temporada inició en noviembre, finaliza ahora en el mes de abril y está enmarcada bajo un gran tema que se llama En vías de extinción. Esta es la premisa que nos ocupa y a partir de esta gran pregunta que nos hacemos sería, en un mundo cambiante, a un ritmo vertiginoso, que estamos dejando atrás. No queremos pensar que por vivir con afán y por el perpetuo cambio o esta línea de progresión hacia el futuro, estamos dejando que se extinga algo esencial de nuestra humanidad. ¿Qué nos convoca hoy aquí dentro de esta temática de en vías de extinción? Pues obviamente el arte hace parte importante del desarrollo social y cultural y por tanto su presencia transversal en los ámbitos de una sociedad, así como su consumo, son objeto de estudio para quienes ponderamos su valor dentro de una sociedad desarrollada e integral. Consumo de arte, medida, podemos decir, a través de visitas a museos o visitas a teatros, galerías, bibliotecas o cualquier espacio cultural, son indicativos de la presencia y del acceso a estos espacios dentro de una sociedad. En ese sentido, nos preguntamos, ¿qué necesitamos para que una ciudad como Barranquilla, insertada en unas coordenadas sociales, culturales y políticas que no han privilegiado el consumo sostenido y masivo de las artes, qué necesitamos para que se pueda instalar una cultura de consumo artístico estable en el tiempo? Nuestra invitada hoy es Isabel Cristina Ramírez Botero, historiadora del arte, investigadora, curadora y profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Es doctora en Historia del Arte de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Historia del Arte Contemporáneo de la Universidad de los Estudios de Siena, Italia. Sus intereses de investigación se han centrado en la historia del arte moderno y contemporáneo del Caribe. Entre muchas de las publicaciones que ha hecho Isabel Cristina, hay libros como El arte en Cartagena, a través de la colección del Banco de la República, Geografías pictóricas, La exploración del espacio en el paisaje de Alejandro Begón, Fragmentos de modernidad, Una mujer artista, dos instituciones y una idea en el arte de Cartagena. Y por supuesto una cartilla de apreciación de arte contemporáneo, Ojo Pelado, de la que estaremos hablando hoy. Con ella vamos a conversar acerca de los siguientes temas: la tendencia mundial de consumo de arte por fuera de los edificios e instituciones tradicionales y esto que nos debe enseñar acerca de lo que Barranquilla necesita, la importancia de la formación de público, la inviabilidad de las instituciones culturales en la ciudad y la necesidad de la profesionalización de la gestión cultural, el significado trascendente que tiene la reactivación del Museo de Arte Moderno de Barranquilla y por supuesto también hablaremos de qué es el arte hoy y la nostalgia por las formas pasadas. Muchas gracias, Isabel Cristina, Isa, por estar aquí y bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Alexandra. Muy contenta de estar acá, en este espacio que es un refugio para mí, siempre en Barranquilla. Y bueno, muchas gracias por, por picarme la lengua, no sé, con estos temas que como ven son súper álgidos, importantes y pues hay mucho que pensar sobre estos tópicos que acabas de mencionar. Pues bueno, definitivamente el tema de la cultura debería ser algo de competencia generalizada, es decir, nos debería interesar a todos. A mí en lo personal me causa mucha sensibilidad y creo que esto lo hemos hablado antes de este espacio de varias veces, de realmente cuál sería como un medidor de considerarnos ya una sociedad avanzada. Para muchos son la presencia de carreteras, de, de última tecnología y por supuesto eso también lo es. Pero para el público en general, también la presencia de espacios culturales termina de comportarse eh, como un indicador de qué tan integrado está
una sociedad a todo, digamos, el conocimiento universal o la creación universal. Antes de hacerte la pregunta, me gustaría que leyeras una cita muy bonita de Héctor Rojas Erazo que tú publicas en el libro Fragmentos de Modernidad. Yo quisiera, este libro, ahora lo enseñas, Isa, em, Se me perdió, pero bueno, mientras creo que es esta. sí. Colombia ha rebasado ya con creces el estadio gerencial. Ya hemos acumulado riqueza, o lo que es lo mismo, ya hay en Colombia poderío monetario oficial y privado. Podemos permitirnos el lujo, equivocadamente suntuario, de empezar a definirnos como referencia creativa en el continente. Nuestras experiencias nacionales de toda naturaleza deben ser encausadas, alinderadas por la labor artística. Lo contrario no es impulsar ciudades, sino ampliar garajes, insuflar campamentos, propiciar la hegemonía del cemento y el claxon. Y al lado de esta cita se podría mencionar a Julio Enrique Blanco, que tanto pensó y habló también sobre esto, sobre cómo Barranquilla siempre se había pensado y definido como una ciudad empresarial, industrial, de la modernización. Tanto se ha hablado de Barranquilla como la entrada de la modernidad, ¿cierto? Y él planteó muchas veces ese problema de cómo Barranquilla, digamos, desde esta consolidación de ese imaginario había dejado de lado todo el desarrollo espiritual, así lo llamaban los intelectuales, digamos, durante sobre todo la primera mitad del siglo XX, ¿no? Confrontaban el desarrollo material, que era esa modernización, em, y el desarrollo espiritual, que era toda una apuesta por la cultura, ¿no? Y por otras maneras de entender también y complejizar la idea de modernidad. Entonces me parece muy interesante que al lado de esto puede poner uno a Julio Enrique Blanco, que tanto escribió, pensó y luchó también, porque él fue abanderado de muchos proyectos culturales en la ciudad y siempre el planteamiento central era ese, que ninguna ciudad podía tener un desarrollo real, en ese momento se usaba mucho la palabra desarrollo, si no había una apuesta que convocara, digamos, ambos procesos de modernización, que incluyera la cultura y incluyera, digamos, una apuesta también por este desarrollo espiritual, como lo llamaban estos intelectuales. Bueno, yo a partir de allí quisiera hacerte la primera pregunta de hoy. Existe esta noción, una noción, ya tú nos dirás qué piensas al respecto, de que a nivel mundial los museos han muerto, vistos como espacios totalizadores, como estos lugares sacros para el arte. Se está replanteando el consumo del arte a nivel mundial en espacios descentralizados o atomizando experiencias culturales. En este caso estamos hablando de las artes, pero esto creo que lo podemos extrapolar a todas las manifestaciones culturales, no solo las artes plásticas, sino la danza, el teatro, la música. em, y se está viviendo este consumo cultural en espacios no convencionales, que pueden ir desde un parque hasta una galería, hasta sitios que no necesariamente corresponden a estos grandes edificios o estas grandes obras de infraestructura para albergar el arte. Esto sí es cierto y si compartes esta visión de que esto está ocurriendo, sería maravilloso si fuésemos una ciudad que ya tiene, que ya ha transitado por esa existencia de museos, se agotó la visita a los museos y ahora pasamos a otras experiencias. Pero ¿qué podemos pensar nosotros, Isa, en el caso de Barranquilla? Es decir, ¿cómo pensar en la muerte del museo cuando aquí no lo hemos tenido? ¿Por dónde debemos empezar nosotros? Sí, bueno, gracias por esta pregunta. Yo creo que aquí hay varias cosas que decir. O sea, lo primero es, más que la muerte del museo, es la crisis de la idea de museo y de cómo pues, el museo es una institución absolutamente moderna que surge con un carácter y una idea de enciclopédica en medio, pues, además de procesos sociales importantes como la Revolución Francesa y lo que implicaba, digamos, el nacimiento de una nueva clase social
y el acceso que implicaba, digamos, a esos espacios de cultura, digamos, en la historia de Occidente, ¿sí? Y eso obviamente pues tuvo unas características, unos procesos que han entrado en crisis en el mundo contemporáneo, que es muy importante que esto haya sucedido porque evidentemente la pregunta es, ¿qué es un museo y para quién es un museo y cómo funciona un museo? Y esa es la gran pregunta que se están haciendo los museos hoy en día en todas partes del mundo y es, bueno, ¿quiénes son nuestros públicos? Hay un tránsito también en la museología y es que la museología como disciplina se ha profesionalizado y ahí han surgido muchas cosas como subdisciplinas, como los estudios de públicos, por ejemplo. Entonces, visto, digamos, como problema más general, a mí me parece muy interesante esta crisis porque lo que ha suscitado es a que los museos se tengan que repensar y replantear lo que implica su misión y su función en las sociedades, ¿sí? En general. Para mí es muy importante, mucho más importante que esa cosa general occidental y cuando pensamos, digamos, en los grandes museos, pues pensamos en museos que tienen una trayectoria, una historia, etcétera, en campos sociales muy particulares, digamos el MoMA en Nueva York, el Louvre en París, etcétera. Pero la pregunta aquí es, digamos, en América Latina, Barranquilla, que es, digamos, el objetivo también de lo que estamos planteando acá, ¿qué ha pasado con eso? Porque es que el problema también es que el campo del arte, el arte en sí mismo, la definición de arte, la historia del arte como disciplina y la institucionalidad en general del museo es un asunto absolutamente colonialista, digamos, que en el que se nos ha, digamos, siempre hecho pensar que en América Latina o en Barranquilla o en el Caribe colombiano siempre vamos a destiempo, siempre llegamos tarde, siempre, digamos, estamos como desajustados. Y yo creo que el problema no es tanto que estemos desajustados, de hecho hemos sido pioneros en muchos sentidos. Barranquilla y Cartagena fueron pioneros en la creación de museos y de colecciones de arte de altísima calidad en Colombia y en América Latina. Por ejemplo, eso pocas personas lo saben, pero eso sucedió, digamos. Pero a mí lo que me parece importante es cuestionar, digamos, de base la idea que tenemos de campo artístico a partir de una idea muy colonizada de cómo han funcionado esos campos en otros territorios a partir de procesos sociales y culturales muy particulares. Entonces yo diría que hay que, digamos, que habría que darle muchas vueltas a esa pregunta para preguntarnos, bueno, ¿qué significa el arte aquí? ¿Qué significa el museo aquí? ¿Qué significa el campo del arte aquí? Al mismo tiempo que nos tenemos que preguntar por su profesionalización, porque sí hemos transitado por procesos de modernización de las institucionalidades, etcétera, em, que efectivamente ahí hay muchas preguntas y muchos cuestionamientos que hacer a esos procesos, pero ya de entrada me parece que lo que hay que cuestionar es, digamos, sí, claro, tenemos unos referentes, tenemos unas relaciones, porque claro, nuestra historia del arte también se cruza con el hecho de que nosotros fuimos colonias, por ejemplo, y tuvimos un contacto o hemos tenido un contacto importante con la historia del arte occidental, pero también se cruza por unos procesos sociales, culturales, económicos, etcétera, muy particulares de estos países latinoamericanos y de una ciudad como Barranquilla. Entonces, yo sí creo que el gran cuestionamiento es, bueno, aquí hemos tenido muchos intentos de crear un museo, ¿cierto? Son intentos recurrentes, recurrentes, y la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado con esos intentos que no han logrado consolidar un proceso, ¿cierto? También hay una amnesia permanente porque también los campos disciplinares son muy precarios. Entonces, la historia del arte, por ejemplo, en la región, en la ciudad, es un campo disciplinar que debe fortalecerse porque cada vez que hay un nuevo intento es como si fuera la De cero. primera vez. Y yo creo que la perspectiva histórica, que es un asunto como que, pues, es en parte es una deformación profesional, es como que siempre estoy insistiendo en, si no lo vemos con perspectiva histórica, no tenemos
como muchas herramientas para entender qué es lo que ha pasado desde hace 70, 80 años que se viene hablando de crear un museo en Barranquilla para entender qué es lo que ha pasado con esos procesos y pensarnos, digamos, qué es lo que podemos plantear como un museo en esta ciudad, en este momento, etcétera, ¿cierto? Yo quiero que luego vamos a retomar el tema del MAM, pero antes de eso quisiera hablar un poco de esto que hablas de los estudios museológicos, de cómo la disciplina ha ido abriendo campo a entender mejor los públicos. Quiero que hablemos un poquito, yo lo llamaría oferta y demanda, por decirlo de alguna manera. Una inquietud que muchos tenemos es, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Es decir, como no hay público que valore estos espacios, nunca se ha construido la edificación, o como no ha habido la edificación, ya estoy diciendo edificación o el espacio, llamémoslo, entonces no hay el público. Es decir, ¿qué alimenta qué? Un perro que se muerde la cola, ¿no? Y no se soluciona el problema. Entonces, dicho de otra manera, lo que tenemos nosotros en Barranquilla es un problema de que no hay acceso al no haber los espacios, las instituciones, o que no hay público. Quisiera pensar un momento específicamente en el público, que empecemos por allí. Yo en algún momento te comenté que dentro de mis inquietudes estuvo aprender un poco más acerca de interpretación de arte. Y en su momento llegué a un programa que se desarrolló a partir del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, en asocio con Harvard, y lo llamaron, resumidas cuentas, este programa fue adquiriendo como unas estrategias y se llama Estrategias de Pensamiento Visual, y básicamente lo que buscaba era, a través del programa de educación del MoMA, em, entender cuál era la lectura o cuál era la experiencia que sus visitantes tenían cuando se aproximaban a las obras de arte. Y desarrollaron un programa basado en lo que llaman el desarrollo estético, es decir, desarrollar en el visitante una apreciación estética de la obra. Pongo esto como ejemplo porque estamos hablando de una institución que se cuestiona esto, siendo una institución que ya cuenta con un público importante, que tiene una institucionalidad, y si un museo como el MoMA permanentemente se da a la tarea de preguntarse por programas de formación de público, ¿cómo entonces debemos, si la realidad es o si el deseo y la realidad confluyen y pronto tendremos un nuevo museo, el primer museo de arte moderno en Barranquilla, ya de modo, pues no es justo decir el primero porque lo ha habido, pero Sí, digamos, ya como Dios es manda, el mismo exacto, que... el que hemos estado Sí, esperando todos, sí. los que nos interesan estos temas. em, la pregunta importante aquí sería, y creo que tu experiencia con esta cartilla, Ojo Pelado, que de hecho produjiste para la Bienal en Cartagena, un trabajo a dos manos, tengo entendido, Sí, aquí está el sí, coautor. el coautor. em, ¿Esto qué nos debería decir a nosotros? Si ya, digamos, los planes están, deberíamos estar empezando a pensar en una mediación entre un público que no ha estado expuesto en su gran mayoría a una obra o a un conjunto de obras o a una curaduría. ¿Qué debemos hacer? Porque quisiera pensar en que esta formación de público para un museo de arte moderno es equiparable a la formación de público en cualquier campo de desarrollo cultural que podamos tener en la ciudad. Entonces, quisiera que nos des como tu opinión respecto a eso. Bueno, ahí hay muchas cosas como que poner sobre la mesa. O sea, lo primero que yo quisiera plantear es que nosotros tenemos que empezar por preguntarnos qué se entiende o qué entiende el Museo de Arte Moderno de Barranquilla por arte, por ejemplo. Y que entiende, o sea, ese campo, porque existe un campo del arte en Barranquilla, existe una escuela que forma y da títulos de artista a jóvenes. em, ¿Qué se entiende por arte en Barranquilla? ¿Qué entiende por arte el museo? Yo creo que eso no se puede entender tampoco sin verlo desde una perspectiva histórica. En nuestro país y en general en América Latina, en el siglo XIX, digamos, en las nacientes naciones,
se consolidó un proyecto cultural e identitario que privilegiaba unos rasgos muy particulares, una raza, la blanca, un idioma, el español, una religión católica. Y eso dio pie, digamos, a que se entendiera por esas bellas artes todo lo que provenía de estas naciones colonias y que todo lo que estaba por fuera de ese esquema no era cultura, no era arte y quedaba por fuera. Yo creo que sin entender esa historia de cómo se ha consolidado esa tensión permanente entre una alta cultura y unas bellas artes con mayúscula y una supuesta baja cultura, cultura popular, no podemos entender el problema de qué museo necesitaríamos hoy, ¿cierto? Eso obviamente ha implicado muchas reflexiones para nuestro país, eso ha implicado unos tránsitos políticos, intelectuales. Sabemos que existió una constitución política desde 1886 que rigió hasta 1991 y sabemos que la constitución del 91 pues plantea unas rupturas que fueron importantes. En el siglo XIX se crean las instituciones del arte, de las bellas artes, el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional, toda esta institucionalidad que pretendía consolidar esa identidad que era la que nos iba a permitir civilizarnos. Y era esa identidad que nos venía de nuestra madre patria sobre todo, pero en general, pues de estos países europeos que sí tenían una tradición artística, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, va a estar vigente y yo creo que sigue siendo un problema, pero se empieza a fracturar, se empieza a romper y los artistas colombianos, del Caribe colombiano, barranquilleros, han tenido una historia de cuestionamiento también de esa idea de arte y de muchas quiebres, digamos, de preguntarse, bueno, pero ¿cuál es el arte que tenemos que hacer desde aquí? ¿Cuál es el arte que yo como artista barranquillero voy a hacer? Porque, y bueno, en la literatura es muy claro, digamos, esa ruptura. Yo siempre pongo el ejemplo de, pues, de Gabriel García Márquez, que es como el que más fácil, digamos, se puede entender. ¿Cómo puedo hablar en los lenguajes internacionales del arte, estar al nivel de, digamos, de las vanguardias internacionales, yo, un artista, desde aquí, desde este lugar preciso, y hacer un aporte desde aquí? Entonces, ese sí ha sido una pregunta recurrente en los artistas en Colombia, en el Caribe y en Barranquilla durante todo el siglo XX y eso ha implicado muchas rupturas importantes. Yo creo que la institucionalidad del arte debe hacerse también esas preguntas. Y yo creo que pensar un museo desde aquí tiene que implicar cuestionar también que no podemos pretender tener el mismo look ni el mismo MoMA, sino que tenemos que tener un museo que entienda que el problema aquí no es esa definición de arte, de las bellas artes, de la alta cultura, sino que es una cosa mucho más compleja de qué es lo que hacen nuestros artistas, qué problemas plantean, qué tipos de trabajos hacen, porque nuestros artistas más en el arte contemporáneo, muchas veces trabajan en comunidades, con la gente del barrio, sí, pero entonces hay un desajuste en cómo estamos pensando también esa institucionalidad, un poco siguiendo esos modelos que Para un no, arte que no se produce aquí. para un tipo de arte de circulación y de consumo. Es que el problema también es que nosotros, para poder tener un consumo, necesitamos clases medias mucho más fuertes, ¿cierto? Que consuman, inviertan, etcétera. Entonces nosotros aquí siempre tenemos que pensar estrategias de sostenibilidad alternativas. Y para eso hay profesionalización de los agentes del campo del arte. Para eso se están formando museólogos en Colombia. Entonces, una discusión muy importante cuando se hace un proyecto de museo y ese es uno de los grandes errores que se cometen muy a menudo, y es que se empieza con un equipo de gente muy especialista, muy pila, historiadores, literatos, historiadores del arte, no sé qué, y se les olvida un profesional fundamental, el museólogo. Un plan museológico es una cosa complejísima que implica, y ya hay en el mundo, digamos, hay
pues mucha experiencia en esto. El Programa Nacional de Fortalecimiento de Museos tiene también cartillas, etcétera. O sea, eso se ha ido profesionalizando y hay material y hay gente pensando cómo es que hay que pensarse un museo, diseñar un museo y lo que implica hacer un plan museológico. Pero hay muy poca conciencia de que esa institucionalidad, ese campo del arte y el funcionamiento de esos agentes de esos campos tienen que tener también unas condiciones pensadas desde el contexto específico. Digamos que si intentara como responder esa inquietud inicial, el problema del público viene determinado por una investigación de para quién es este museo. Y una vez determinamos para quién, cuando me refiero para quién es a las coordenadas socioculturales de donde va a operar ese museo, ahí es donde nos pensamos entonces a futuro qué. Ese sería el plan museológico. Ok, hoy está el museo, ¿para quién? Pero el plan museológico, bueno, y en el tiempo este museo, ¿cómo se ve? Claro. Sería un poco la... Bueno, además de lo que ya dije y pues a partir de lo que acabas de plantear, hay otros factores, por supuesto. Yo creo que estamos en un mundo cada vez más de la imagen, ¿cierto? Donde hay un acceso a la imagen que está desbordado, pero en realidad tenemos un analfabetismo visual impresionante. Y eso tiene que ver mucho también con lo conservadores que somos las instituciones educativas. Digo somos, pues porque yo trabajo en una universidad, ¿cierto? Pero ni qué decir de los colegios, ¿cierto? Es increíble que los colegios no se estén cuestionando permanentemente lo que implica los currículums y las necesidades que tienen, digamos, en la formación en un mundo como el de hoy, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se ha discutido mucho cómo ha sido de nociva y de peligrosa y de terrible la exclusión de la historia de los currículums en los colegios, ¿sí? Eso es un problema, sin duda. Y yo diría que otro problema grave es que las artes en los currículums no existen. O sea, en nuestra facultad hacemos exámenes específicos para el ingreso y es impresionante, pero es una realidad. En los colegios en este país, sin hablar de las desigualdades también, que también eso habría que revisarlo, es inexistente prácticamente el estudio de las artes y la cultura en general, porque yo creo que siempre hay que interpelar, digamos, el problema del arte desde una visión que tiene que ver con la cultura en su conjunto. Entonces, ahí hay otro problema, hay un vacío grande que yo sí creo que esto hay que pensarlo y hay que seguirlo, digamos, poniendo sobre la mesa el hecho de que nosotros seamos analfabetas visuales o estemos educando analfabetas visuales en tanto que el problema de la imagen no es un problema que esté como contemplado de manera explícita en los currículos en los colegios y en las universidades, pues, bueno, yo estoy en un programa de artes plásticas, por supuesto que ahí la imagen es central, pero digamos, en mi cercanía con mis estudiantes, en el proceso de formación de estos artistas, uno se da cuenta que en realidad los vacíos son muy grandes, es decir, que el trabajo que habría que hacer es bien, bien importante. Entonces, ahí hay otro problema del público. Y otra cosa es que los campos del arte tienen, pues, yo sí creo que con el arte contemporáneo ha habido como unos procesos de diálogo y de acercamiento como a otros públicos, pero yo creo que eso sí tiene que ser cada vez más un propósito, ¿sí? Pues como estamos tan obsesionados con parecernos a esos campos del arte, ¿no? Como hipercivilizados, pues consideramos que somos un grupo selecto, chiquito y que hay unos procesos de circulación súper excluyentes. Eso hay que cuestionarlo, eso hay que pensarlo, eso hay que romperlo y eso hay que, digamos, ponerlo en el centro también del problema. Y es cómo los campos del arte abren eso, dialogan con otros públicos, se ponen el problema y cómo sobre todo la institucionalidad se piensa ese problema. O sea, yo no creo que no haya públicos, los hay. Lo que pasa es que qué están demandando los públicos o qué puede enganchar a esos públicos. Y por supuesto, la formación de públicos sí es un asunto que tiene que ser un problema para la institucionalidad. O sea, la formación de públicos, bueno, tú mencionas el caso
del MoMA en Estados Unidos, los museos han sido pioneros en ese sentido y son muy buenos. O sea, realmente ellos tienen una trayectoria y son un referente. Vuelvo y digo, hay que revisar esos referentes para pensarnos nuestro propio contexto, ¿no? Como todo ese trabajo que ellos han avanzado de formación de públicos nos puede servir a nosotros como referente para pensar ese problema desde otro contexto. Y lo hacen muy bien, es increíble, o sea, existen muchos programas. em, bueno, uno va al MoMA, por ejemplo, y solo las audioguías. La última vez que estuve me dejó descrestada el código específico para los niños y son increíbles. O sea, me hice todo el museo escuchando el relato para los niños porque de verdad lo hacen muy bien. Entonces, también preocuparse por esos otros públicos, ser generosos en la información que se da. Los museos a veces son muy sordos y eso es un problema, pero también pues están todas las herramientas de los estudios de públicos que también están haciendo cosas increíbles para pensarse el problema y tomárselo en serio. Y por eso en los museos cada vez se hace más y más importante esa área que se llama el área educativa. Y yo creo que por ahí tiene que ser la cosa, porque pues esa institución que se concibe pues como una Invariable en el caja, tiempo, sí, invariable, inmutable. pero además como una caja fuerte que conserva, claro, la labor de conservación es fundamental también, pero conservar para qué, ¿cierto? Y ese poner a circular es fundamental y hay que pensárselo muy bien, cómo es que se hace eso, cómo es que se engancha la gente, es un proceso difícil en el mundo contemporáneo, el mundo en el que la gente está habituada a contenidos como Efímeros, sí y rápidos, rápidos. instantáneos. Exacto, pero esos son problemas que se plantean al museo y que se los tiene que pensar en serio. Bueno, supongamos que entonces, bajo tu lente optimista que creo compartir contigo, existe ese público, simplemente no ha habido un acercamiento a qué es lo que nuestro público quiere y quizás eso también ha minado un poco grupos de presión en favor de que se desarrollen mucho más a tiempo estos proyectos. Quisiera pensar ahora en el otro lado del problema. En tu libro, en Fragmentos de la Modernidad, voy a enseñarlo, em, es coeditado por el Museo de Arte Moderno de Cartagena, la Universidad del Atlántico, el Museo Histórico de Cartagena de Indias y el Grupo Conservar, y Y por el el apoyo Banco del de Banco de la República. En este libro, em, Isa hace una revisión del caso Cartagena, que me gustaría pensar que es muy similar al caso Barranquilla, por lo menos en esas décadas específicas de las que hablas, para, digamos, a partir de tu investigación, determinaste que entre el año 57 y el año 59 confluyeron en Cartagena tres aspectos que fueron fundamentales para generar unos procesos culturales que se dieron en Cartagena: tener una colección, tener un museo, tener artistas que iban a surgir. Me corriges cualquier imprecisión, por favor. Y estos tres aspectos eran que había ideas en torno al arte, que había artistas trabajando en torno al arte y que había unas instituciones. Sin embargo, sabemos que la historia de Cartagena después no construyó sobre esos 2 años, lo mismo que pasó quizás en Barranquilla, porque la sostenibilidad depende de otras consideraciones. Es decir, el gran enemigo de que esto trascienda es la inestabilidad. Con eso quiero preguntarte, ¿qué elementos consideras tú deben estar presentes para que podamos lograr una profesionalización de la gestión cultural y artística en nuestra ciudad? Estamos hablando nuevamente de las artes plásticas, pero yo supongo que esto es una reflexión que es válida para todas esas otras manifestaciones culturales. Lo digo porque en alguna de las conversaciones que tuvimos, gran parte quizás de los problemas que tenemos en una ciudad como Barranquilla es que estamos llenos de muchas intenciones, de muchas personas que tienen voluntad, que se dedican de manera empírica a esto, que van aprendiendo sobre la marcha, pero nunca existe como una forma de
profesionalizar, de volverlo algo de lo que se pueda vivir, de volverlo algo de lo que podamos entrenar a un grupo de personas para que continúen la labor, de ir a adquirir conocimientos en alguna parte, es decir, puedo seguir. Es Ujú. un poco, estamos llenos de voluntades, estamos llenas de personas, pero no estamos llenos, pero no tenemos cómo sistematizar, valga decir. Entonces, Sí. ¿qué opinas tú? Esa es la pregunta del millón. Si tuviera la respuesta. Eh, pero bueno, o sea, yo creo que esto tiene que ver también con la institucionalidad de la ciudad en general. O sea, estos son procesos de modernización institucional de la ciudad, ni siquiera del campo del arte. Es decir, el problema para mí es más estructural. Por ejemplo, ¿con qué criterios se nombran las secretarías de cultura distrital y regional? Yo la dejo preguntada para todos. Sí. Y eso muestra en qué proceso de institucionalidad estamos a nivel ciudad. Y obviamente estos campos son réplicas. Yo trabajo en la Universidad del Atlántico, que adoro y que pienso que es un proyecto importantísimo para esta región, para esta ciudad, y sufre muchos problemas de institucionalidad. Y son vicios que vienen también de ese mismo problema estructural, que es el proceso de modernización de la institucionalidad más amplia de la ciudad. ¿Sí? Entonces, se replica. Si nosotros no empezamos por nombrar, digamos, en las secretarías de cultura, a partir del mérito, nunca vamos a poder tener unas políticas culturales. Es que el problema es que nosotros necesitamos transitar del impulso de personas, de gente con buena voluntad que se compromete, que esa ha sido la historia, ¿cierto? Que se compromete, que le mete la ficha, que pedalea por décadas, ¿cierto? Pero cuando no está la persona, todo se cae, porque si no se logra consolidar una política Pública y que privada, esté, porque que esté por encima de las, de las de personas. las personas. O sea, si tú ya no estás, no importa, está la política y llegará otro director, otro gestor, otro curador, ¿sí? A hacerse cargo a partir de unas políticas. Entonces, ese es un proceso y yo pues en esa exposición que era sobre Cartagena, pero en realidad ese es un fragmento, una investigación más grande que yo hago y que es una investigación que cruza Cartagena los casos de Cartagena y Barranquilla, que están completamente cruzados. En realidad, los artistas de este periodo, y no solo artistas, sino intelectuales, gestores, políticos, se articularon y consolidaron un grupo que defendió un proyecto intelectual que buscó consolidar la institucionalidad del arte y la cultura en estas dos ciudades y lo logró. Esta fue la generación que construyó las primeras instituciones del arte en estas dos ciudades que siguen siendo, digamos, las mismas. Por eso yo te decía, es la misma, ¿sí? El Museo de Arte Moderno de Cartagena, al año siguiente ese ejercicio se replicó en Barranquilla y surge también el Museo de Arte Moderno en Barranquilla, las primeras galerías, las escuelas de bellas artes que son fundamentales, sin duda, sin esa institución sería muy difícil la consolidación de un campo, pero ese es un proceso que sigue inconcluso. Es que ese es el tema también. Y por eso yo insisto tanto en la perspectiva histórica. Si no entendemos qué fue lo que hizo esta generación y cómo fue que fracasaron o O que no pudieron continuar. que realmente no fracasaron, sino cómo fue que lograron tantas cosas que luego no tuvieron continuidad, pues no vamos a entender, digamos, qué es lo que nos está pasando hoy. En realidad, en ese momento, y yo creo, ese fue un proyecto muy exitoso. De hecho, ese es el momento en el que se logra consolidar la cultura regional en el proyecto de nación. Y los artistas, escritores, músicos de este periodo en el Caribe colombiano lograron no solo consolidar esa institucionalidad en estas dos ciudades que los legitimara y les permitiera, digamos, consolidarse como artistas modernos. Ellos son
sin duda, en el Caribe colombiano, digamos, los primeros artistas modernos que pretendieron esa autonomía y vivieron del arte y se definieron a sí mismos como artistas modernos, porque justamente estaban buscando la posibilidad de digamos, de hacer su obra de manera autónoma. Los artistas de generaciones anteriores estuvieron sumamente articulados al proyecto político, por ejemplo, a la Regeneración y Rafael Núñez. Entonces eran artistas que trabajan para el político, para la congregación religiosa y hacían proyectos, digamos, en función de esos proyectos ideológicos. Pero esta generación de artistas se define moderna porque rompe con ese esquema, digamos, de esa idea de artista tradicional y pretende plantear una institucionalidad del arte que los legitime y les dé la posibilidad de funcionar como funciona el artista moderno, que puede pintar sobre lo que quiere, que puede incluso hacer crítica aguda al político de turno y no pasa nada, que tiene unos espacios de circulación, unos espacios de comercialización, unos espacios de legitimación que les permita vivir en medio de esa autonomía. Entonces, en medio de esto, esta generación se articula con el proyecto nacional en medio de una crisis económica y ahí también viene esa idea que yo quisiera poner en discusión. Siempre se habla de que es cuando alcanzamos como un momento de desarrollo económico en donde se da mayor fuerza a los proyectos culturales y como que hay momentos brillantes de la cultura en los momentos de desarrollo económico y resulta que no. En esta investigación yo lo que veo es todo lo contrario. En un momento de crisis económica muy fuerte para el Caribe colombiano y para Cartagena y Barranquilla, en donde el puerto estaba así, porque hubo todo el desplazamiento que ya sabemos, pues, por la historia económica hacia el puerto de Buenaventura, y los puertos empiezan a disminuir de manera impresionante y las élites locales ven una gran amenaza en ese desplazamiento económico. Y como ven esa gran amenaza, hacen una apuesta por los proyectos culturales. Y allí hubo unas élites políticas, económicas, industriales, que tuvieron muy claro algo que en ese momento estaba como muy evidente en el mundo, porque también es un poco el momento de la Guerra Fría, y es que la apuesta por la cultura es una apuesta que tiene réditos, digamos, Futuro. a futuro y en el presente. O sea, aquí se buscó a partir de posicionar ese proyecto cultural que el Caribe no quedara desplazado, digamos, del proyecto de nación. Y entonces ahí hubo unas élites, que eso es interesante, o sea, que entendieron que apoyar este tipo de proyectos era importante en términos mucho más allá de que el arte es bonito, de que el arte es chévere, no, de que es una apuesta incluso política. Y en ese sentido lo lograron muy bien, porque, como les dije, fueron pioneros en los museos de arte moderno, en consolidar colecciones súper importantes de arte latinoamericano en estas dos ciudades, La circulación de los de artistas. poner a circular artistas de nivel latinoamericano por estas ciudades, de consolidar, digamos, una idea de que los íconos de la modernidad artística en Colombia se habían consolidado en el Caribe. Entonces ahí está Obregón como el gran artista de la modernidad en Colombia, no en el Caribe, en Colombia, pero es caribeño. Entonces era como sacar también, yo lo defino como una política de la representación. O sea, se habló mucho de estos artistas de Obregón, de Gabriel García Márquez, ¿no? Como representantes de la región en el proyecto nacional y se hizo una apuesta porque ese asunto, digamos, tuviera réditos en términos políticos, de buscar una representatividad allí. Entonces, fíjate que ahí hay también, digamos, quienes tuvieron el poder, los alcaldes, ¿sí? Los gobernadores que entendieron esto y empiezan a hacer apuestas de invertir en arte y cultura y por eso se logra consolidar una institucionalidad, que en últimas, yo digo, es muy exitoso el proyecto porque en últimas también nos quedó pues la base de lo que es el campo actual. Ahí se crea la Escuela de Bellas Artes, que no ha parado nunca,
Se crean unos salones que son supremamente importantes. Los salones son como, eran como una buena, y siguen siendo, yo creo, como una buena estrategia porque los salones no requieren la continuidad de sostener entonces es una estrategia que permite como, como generar espacios de legitimación pero que suceden cada año. Pero ahí viene el siguiente problema y es que no pueden ser eventos aislados, necesitamos las continuidades. Entonces ahí la pregunta es también, ¿qué ha pasado posteriormente con las élites? ¿Qué tipo de comprensión tienen sobre la cultura, las élites económicas, industriales, políticas también, que entienden por cultura y cómo entienden que ninguna sociedad, digamos, puede salir avanti, porque aquí ha habido un proyecto también como defensa de Barranquilla, del esplendor barranquillero, digamos, pero ese esplendor, ¿cómo puede ser posible con las instituciones culturales en el piso, ¿cierto? ¿Cómo es que esa incongruencia no les ha generado también incomodidad? Debería incomodar, ¿cierto? Porque al mismo tiempo que se construye, digamos, esa idea que es válida, que eso, pues, digamos, también tiene un contexto y tiene unas cosas que están allí sucediendo, pero realmente también hay que pensarse cuál es la idea de cultura que está ahí en el centro y cuál es la idea de institucionalidad cultural y de profesionalización de esa institucionalidad. Yo voy a meter ahí como una especie de paréntesis, no sé si lo compartas, pero yo creo que también ha habido como esta idea de un desplazamiento de la cultura de todo lo que no es carnaval. Durante mucho tiempo, estas décadas que tú mencionas de los 50 y los 60, también existía el carnaval. O sea, es decir, hubo una época en que el carnaval y las otras artes coexistieron de manera importante en la ciudad. Sí. Es decir, hubo ambos intereses a flote en algún momento, como que una se montó sobre la otra y siento que muchos de los esfuerzos y de esas apuestas políticas Ujú. funcionaron más en pro Del del carnaval. carnaval que del otro. Esto es aquí más una lectura, pero no. Pero sí, eso es cierto. Y pensaría yo también que hay una sensación realmente, yo creería, compartida entre los integrantes del gremio cultural de la ciudad, de que hay como esta pauperización en torno a las actividades culturales. Es decir, el artista cuenta siempre con el menor de los presupuestos. El artista tiene que depender solamente de que salga la beca y las becas cada vez son menos importantes y menos direccionadas a lo que necesita el artista, sino más a cumplir con trámites para demostrar que hizo algo con la beca. Es decir, los trabajos por encargo, las consultorías, todo lo que deriva del sector cultural ha caído como bajo esta lente de que eso no vale, ¿no? De que eso debe ser barato. Hay como esta óptica de que eso no es un trabajo, al igual que otros trabajos que hoy en día están más ponderados dentro de la sociedad y mucho más en Barranquilla. Digamos que yo pienso que eso de pronto trasciende un poquito lo que estamos hablando hoy, pero quizás complementa un poco de todas estas cosas que hablamos de voluntades y a veces cuando hay las voluntades, esas voluntades no logran consolidar como como acciones efectivas sobre determinados aspectos que se necesitan. Cierto. Yo quisiera, para ir cerrando, hablar de muy por encima, porque pronto vas a publicar un artículo en la revista Huellas de la Universidad del Norte que se llama Una y otra vez la primera piedra y hace referencia a esta continua primera vez del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, donde tú trazas desde el año 45 hasta hoy, casi 80 años, todas las primeras veces que se sentó la primera piedra para construir el edificio. Es decir, separemos que el museo sí existe, lo que no tenemos es el edificio. Quisiera que, para los que no tenemos tal vez toda la historia completa, nos cuentes cómo sí existe un museo, qué podemos esperar de esta oportunidad y por qué tú le apostarías a que esta primera piedra, esta vez, esta reactivación, sí, sí puede ser la final, la verdadera
o sobre qué cosas te gustaría alertar Mm. sobre la situación. Bueno, ese mismo artículo yo lo quiero escribir sobre las ferias del libro, sobre los salones de artistas costeños, sobre, es en serio, o sea, siempre he pensado que tendría que hacer una serie y eso es muy diciente, ¿no? Como, y de hecho el título es Una y otra vez la primera piedra, el eterno retorno de un museo imaginado. Em, yo creo que sí tenemos que pensar en que, en que esto ya viene de un proceso. O sea, como que no tenemos que llegar a fundar de cero, sino que viene de un proceso. em, y pensar y preguntarnos, y por eso pues es tan importante la historia, preguntarnos qué es lo que se ha avanzado en ese proceso, porque lo que se ha avanzado también mucho, o sea, fíjense que a partir de lo que hemos hablado hoy sobre el museo, uno podría decir que incluso el edificio es lo menos importante, ¿sí? Pero pues claro, el Museo de Arte Moderno de Barranquilla ya tiene una colección de más de 500 obras, que es muy importante, y pues también necesita un edificio. Em, pero bueno, yo creo que, bueno, primero como para contarles un poquito, sí, desde el año 45 que es un momento en el que está muy activo este grupo de intelectuales, artistas, etcétera, del que les estaba hablando antes, se crea el Salón de Artistas Costeños. Y eso, ese grupo se le ha denominado muchas veces Grupo de Barranquilla, pero digamos, yo discuto mucho ese término y ese concepto, porque lo que yo veo es que es un grupo mucho más amplio, cuya cronología de hecho no coincide, porque esa cronología del Grupo de Barranquilla se ha asociado generalmente a Gabriel García Márquez, que es como el personaje más luminoso de ese grupo, pero sí estamos hablando de esa gente y y no solo de esos más conocidos y más luminosos, sino muchos más, que también es una cosa que es importante como traer a colación, ¿no? Como alrededor de estas figuras luminosas hubo mucha gente muy importante, gestores, intelectuales, artistas, que movieron muchas cosas en estas ciudades y que hay un absoluto desconocimiento de esas trayectorias intelectuales, artísticas, etcétera, que es muy importante revisar. Ellos crean ese salón y desde ese primer salón lo dijeron explícitamente, querían que fuera la base y la semilla del futuro Museo de Arte en Barranquilla. Entonces, digamos que haciendo una genealogía de esa idea surge ahí y ellos van a ser muy consecuentes, digamos, en buscar eso, en buscarlo a lo largo de más de una década, ¿sí? Y efectivamente ellos empiezan haciendo esos salones regionales y esos salones fueron muy importantes en la definición del artista costeño, en la consolidación de una cultura regional compartida, en la idea de que estas distintas ciudades y que esta región, digamos, tenía lazos y que había que, digamos, estrecharlos y buscando y nombrando artista costeño. Em, esos salones luego ellos los convierten en salones nacionales. Aprovechan que hay un momento del Salón Nacional que está en crisis, se cierra y ellos logran desplazar esos circuitos a Barranquilla y a Cartagena. Entonces, porque además ellos se vuelven muy protagonistas en la escena nacional, ¿cierto? Y eso es bien interesante porque como, digamos, apelan a esos circuitos de afuera para legitimar lo de adentro. Ellos en últimas también estaban buscando legitimar el arte que ellos hacían, un arte moderno que en la ciudad y en la región era visto por los intelectuales más tradicionalistas como mamarrachos, como murió el arte muere siempre, como esto no puede ser arte, el arte es el que nos viene de nuestra madre patria, España, y es el gran arte clásico, mimético, académico, etcétera. Entonces, esta generación tuvo que luchar para legitimar ese tipo de rupturas, ¿cierto? Y ese tipo de propuestas artísticas, estéticas, etcétera. Y al mismo tiempo le tocó crear las instituciones. Por eso yo insisto en que hay que estudiar los procesos en los contextos específicos. Si nosotros vamos a ver las vanguardias, porque se suele asociar a nuestros
artistas vanguardistas con las vanguardias europeas. Y entonces a mí todo el tiempo me hacen la pregunta, pero Obregón es cubista, ¿cierto? Y uno va a ver, las vanguardias europeas están haciendo todo lo contrario, están rompiendo las instituciones, están criticando, digamos, la institucionalidad. Los futuristas escribieron un manifiesto de que iban a quemar los museos en Venecia, y que cómo se verían de bellas esas grandes obras flotando en los canales de Venecia, por ejemplo. Entonces, fíjense qué procesos tan distintos. Nuestros vanguardistas estaban creando instituciones y eso es de base ya muy distinto. Por eso hay que definir categorías nuevas, hay que pensarse los procesos desde acá para poder entenderlos. Entonces es bien interesante y ahí arranca esa idea de museo que luego vuelven entonces Salón Nacional y luego Salón Interamericano. En todos estos salones ellos fueron compilando una colección. Y cuando ellos logran convertir estos salones en salones interamericanos, porque en ese momento la OEA y José Gómez Sicre, un cubano que era el que dirigía la división de artes visuales, muy amigo, pues estaba en un proyecto en medio de la Guerra Fría también de consolidar, digamos, un eje que defendiera un tipo de arte moderno en América Latina, porque su propósito era despolitizar el arte latinoamericano. Despolitizar quería decir como desmarcarlo completamente del muralismo mexicano, de todo lo que tuviera tufo de izquierda, de cualquier tipo de arte social. La gran aliada en ese sentido en Colombia en ese periodo fue Marta Traba, y ahí lo que se logró entonces que estos artistas, intelectuales, etcétera, y gestores en Barranquilla y Cartagena se articularon a ese proyecto para lograr convertir estos salones en salones interamericanos. Hicieron varias versiones, tanto en Cartagena como en Barranquilla, y de esas varias versiones surge una colección muy importante de arte latinoamericano que tienen estos dos museos. Y ahí, entonces, gran parte de la estrategia consistía, y a partir del ejemplo del MoMA, porque ese era el ejemplo y ese era, digamos, la apuesta, y ahí están los Rockefeller en medio de este proyecto, explícitamente, ¿cierto? De fundar los museos. Y entonces ponen la primera piedra. La primera piedra. En Bellas Artes, en el Parqueadero, fue ese evento, hay foto, hay, Año 62. sí, con gran pompo, eso ya se había hecho en Cartagena el año anterior, 2 años antes, y entonces ahí hay una, digamos, hay una determinación política muy importante. Ricardo González Ripoll era el alcalde en Barranquilla y era como el arquitecto del grupo. Era uno de los arquitectos porque eran varios y era el arquitecto moderno también. O sea, ahí hay una complicidad de estas personas y sí es muy claro que cuando personas que pertenecen a estos grupos intelectuales logran, digamos, unos espacios de poder, se logran destrabar cosas y hay actos inaugurales. Entonces, eso pasa en ese momento, hay una primera piedra, después logran, en los 70 quieren rescatar eso, ahí ya aparece, por ejemplo, Álvaro Barrios, que se firma una nueva acta en la galería de Álvaro Barrios, luego María Eugenia y Álvaro vuelven y se unen en los 90 y empiezan, digamos, otra vez con este proceso a empujar, pero ellos sí logran una cosa muy importante, ellos logran que el museo empiece a existir. O sea, ellos desmarcan la idea de que el museo es un edificio, que yo creo que eso es bien importante. Y el museo empieza a existir, empieza a buscar espacios prestados, primero en la aduana, ellos después se mueven al edificio donde funcionó mucho tiempo, que es en el Prado, pues algunos de ustedes lo 56, recordarán, era que le 57, da su 54. nuevo nombre maravilloso de Apartamento de Arte Moderno, porque era un edificio que evidentemente no tenía las condiciones ni nada, pero no importa. O sea, ese museo en realidad tuvo una cosa interesante, siguió consolidando una colección, siguió adelante con un programa educativo que puede tener problemas y hay muchas cosas que uno puede entrar a discutir, pero sin duda la labor ahí fue muy importante y empezó a haber una continuidad. Y muy importante,
siguieron con la colección. La colección siguió creciendo, siguió creciendo, siguió creciendo. Y ahí entonces volvemos a otra nueva piedra y después viene la nueva piedra del edificio que ya todos conocemos, con Santos a bordo y con, o sea, presidente, siempre hay, digamos, la foto y el Inaugural. inaugural. Entonces, sí, es una cosa absolutamente recurrente. Yo en ese artículo juego mucho como con la ironía, como tratando de decir, o sea, ya he escrito mucho sobre eso como historiadora y como que necesitaba también desplazarme a otro tipo de lenguaje más literario para generar un poco como esa sensación del eterno retorno que me parece importante que tengamos clara y sobre todo porque eso nos tiene que llevar a una reflexión sobre la necesidad de las políticas. Ahí te hago una pregunta que no sé si levante ampolla a quien pueda oír esto después, pero de todo este resumen que tú haces, que de verdad cuando salga el artículo vale la pena que lo lean porque sí, esa ironía está muy presente ahí de cómo esto se convierte siempre en el primero de, no revelas necesariamente las causas en cada una de las veces que esto se estancó porque habrán sido distintas, pero volviendo a tu idea y a mi comentario un poquito eh, espinoso, va a que es un tema de voluntades políticas o de voluntades más que políticas de grupos de poder, llamémoslo así, de grupos de poder. Es un tema de recursos también. em, y es un tema también de no perder el aliento, porque muchos de estos que comienzan, eh, lo mencionas en el artículo, comienzan, pero después como que se van fatigando en el proceso. Decías algo ahorita un poco de que si no incomoda pensarse a una Barranquilla, que aunque en este momento, así como lo fue hace 100 años, en este momento es la ciudad punta de lanza del país en muchos de los procesos de desarrollo, no incomoda ver que es una ciudad que culturalmente, no estoy diciendo que aquí no haya cultura, sino que culturalmente como instituciones estamos totalmente a la saga. Si de pronto valdría la pena enfatizar que la cultura, tal vez eso lo compartes tú, tal vez lo puedo pensar yo, pero quienes están en esos círculos de poder generalmente creen que la cultura puede ser también algo que dé réditos. Y realmente muchas veces estos son cosas que son apuestas para obtener algo a futuro, algo intangible, algo, estos son proyectos, no me gustaría pensar que son, o sea, todas estas instituciones en el mundo cuentan con benefactores, ya sean privados o públicos, y nunca esperan un chequecito de vuelta. Es decir, son inversiones sin retorno, por decir, o sea, sin retornos vistos desde el punto de vista monetario. Entonces, ¿será que tenemos que empezar a pensar en un poquito más de círculos de poder altruistas que no estén detrás de un proyecto económico necesariamente cuando hablamos de cultura? ¿Qué opinas tú de eso? Pues es que hay como mucha ceguera, yo creo, como, y en eso hizo mucho daño la cultura naranja, Comida naranja. la economía naranja, en donde todo hay que monetizarlo como sea, y no, pues tener como la conciencia de que, claro que hay réditos, pero es que los réditos son muchos, es un abanico, es un abanico. Es más, uno con cultura se puede ahorrar un montón de inversiones que tienen que hacer las ciudades, los gobiernos, ¿sí? Por falta de un montón de, o sea, yo creo que lo que toca es como ampliar la idea y por eso digo, no solo hablar de arte, sino de cultura en general, porque hay una mirada absolutamente miope, ¿sí? De entender que eso es bello, eso es no sé qué, como una romantización de la cultura
que en últimas es una domesticación de la cultura y no entender, digamos, los efectos y las posibilidades que tiene invertir en eso, así como entendieron en los 60 era una cosa política y con un proyecto que tuvo un éxito impresionante, que todavía hoy, digamos, ese proyecto le da réditos al Caribe. Es decir, cómo desfilan las comitivas nacionales, muchas veces los íconos, muchas veces son del Caribe. Yo creo que eso todo viene de un proyecto en el que hubo una apuesta que tuvo réditos en de muchos otra índole, sentidos. Claro, lo que pasa es que si seguimos en esa miopía pues como, de la sí, monetización de del la proyecto cultural. monetización y de la neoliberalismo para analizar todo, es lo mismo que pasa con las universidades. Si nosotros no entendemos que la universidad no es una empresa en sentido estricto, sino que tiene unas características muy particulares y hay que analizarlas en sus particularidades, pues estamos condenados a fracasar porque hay que romper con esa miopía y entender que sí hay réditos y que esos réditos son reales y que eso se puede medir y que eso eh, trae a corto, mediano y largo plazo, digamos, unos ahorros en otros sentidos que sí, como que es una cosa que implica como cuestionar profundamente lo que se entiende por cultura y lo que se entiende por lo que generan esos procesos culturales en las comunidades, en las ciudades, en los barrios, en la gente, ¿no? Como... Sí, de acuerdo. Bueno, ya para terminar, porque bueno, nos podemos quedar aquí, pero quisiera despedirnos con una pregunta que ya no tiene que ver con políticas ni institucionalidad, sino con el arte en sí mismo. Me gustaría como cerrar con esta idea, como el tema de hoy es la muerte del arte, que Dios mediante no habrá tal muerte del arte, por lo menos no en Barranquilla, que esto sea como una manera de empezar a construir cada uno por pujar por esos espacios que queremos. Pero hablemos ya del arte como tal. Quisiera remitirme a el libro Obregón 100 años, publicado por la editorial Uninorte, y dentro de él hay un ensayo tuyo que se llama La lectura formalista de la obra de Alejandro Obregón y la domesticación de su contenido crítico. ¿Por qué quiero partir de ahí? Porque tú has mencionado algo muy importante y es, aquí estamos hablando todo el tiempo de rupturas. El arte moderno en su momento fue una ruptura con las formas previas del arte. Tú aquí mencionas que dentro de su contexto, él fue considerado el primer artista moderno de Colombia, no necesariamente el Caribe, que esa ruptura o esa modernidad en él radicaba en su momento, lo querían asociar más a las formas y a, digamos, a la imagen y no al contenido, porque el proyecto latinoamericano en ese momento era que el arte no era político y que el verdadero artista moderno era el que hacía arte por el arte. Tú nos invitas a mirar a Obregón en este ensayo un momento, sí es moderno por todo eso, pero quisiera que lo reconsideráramos también como un artista vinculado a los cambios sociales y políticos de su momento. Con esto, ¿a qué quiero ir para ya llegar a la pregunta? Todo, todo cambio en el arte implica una ruptura, ¿de acuerdo? Un abandono o una renovación. Y en este momento en el que nos encontramos, en este siglo XXI, existen o coexisten muchas formas o expresiones del arte que para muchos no son arte. Es decir, los más escépticos podrían decir, el arte murió porque esto ya no es arte. Es decir, comparativamente con formas del pasado, con la materialidad de lo que es el arte, esto ya no sería arte. Para ti como historiadora del arte, así como el arte moderno significó lo que significó en ese momento, para ti el arte hoy, ¿cuál sería su esencia? Ujú. Mm. Pues
el arte contemporáneo ha sido súper polémico, pero yo creo que el arte siempre ha sido muy polémico. O sea, yo creo, y lo dije antes como en chiste, pero el arte siempre muere. Es que si hay algo en el problema de la definición del arte es que es indefinible. Es muy difícil decir esto es arte porque es un problema absolutamente histórico, que se redefine todo el tiempo, en un tiempo y un espacio precisos. Entonces, incluso yo, por ejemplo, a mí me han invitado últimamente a San Andrés, a hacer talleres con los artistas de San Andrés. Y el punto de partida es también como conversar, bueno, ¿qué es el arte que ustedes están haciendo? Porque si yo llego, historiadora del arte, ¿no? Como a plantearles unos problemas, y es muy interesante todo lo que puede pasar al interrogarse en eso, en los contextos locales, qué es el arte, qué están haciendo los artistas, cuál es ese problema. En ese sentido, pues esa cosa fatalista de los 90 murió el arte, murió la pintura, y bueno, todo el choque que genera, que es real, esa discusión del arte contemporáneo, y ahora sí esto se jodió, porque terrible, o sea, uno va por un museo y llega a las salas de arte contemporáneo Y no entiende y la nada. decepción y el no entender, etcétera. Pues, a ver, yo he sido profesora de apreciación del arte contemporáneo, es una pregunta que me he hecho mucho, de hecho, en la cartilla un poco trabajamos como a partir de ese curso de apreciación del arte, porque pues ya de hecho es problemático enseñar apreciación del arte ya. Em, pero en realidad también uno se pone a ver ese problema de manera histórica y se da cuenta que ni siquiera es tan, o sea, que el arte contemporáneo ni siquiera es tan disruptor como se ha pensado. Cuando uno se pone a ver el arte medieval con el arte contemporáneo o el arte, qué sé yo, africano de tal tribu o el arte precolombino, como que se puede cuestionar de verdad qué es lo que nos impresiona tanto del arte contemporáneo y en realidad me parece que es bien interesante porque nos pone en ese asunto de que siempre nos estamos como lamentando porque hay como una idea muy pura y en América Latina también por esa historia colonial y por esa como imposición tan fuerte, ¿no? De la gran historia del arte y esa defensa de nuestros intelectuales en el siglo XIX, de esa herencia que era la que nos iba a permitir civilizarnos, todavía nos pesa mucho eso y nos cuesta mucho. Entonces esa discusión se hace más álgida todavía. Sin embargo, yo creo que para ver arte hay que ver arte, que sí hay procesos de formación de públicos que son importantes. Yo también creo que los artistas deben ser generosos y los curadores que hay que dar información porque a veces ese hermetismo no ayuda para nada y los artistas hacen cosas muy variadas que pueden ser muy interesantes para mucha gente, pero que también esas pistas ayudan mucho. Y bueno, es como los lenguajes en general, es como ver cine también, es eh, como ver incluso televisión, ¿no? Como que hay lenguajes, hay maneras y esos hay que conectar con esos lenguajes y hay que darse la posibilidad, hay que dar la oportunidad y también del otro lado pues y por eso la importancia tan grande de un actor del campo del arte contemporáneo como el curador, ¿no? Como una persona que se plantee esa posibilidad de la mediación, ¿sí? Y de la circulación más amplia de los problemas que se están planteando los artistas. Pero ya pues muy específicamente sobre lo que están haciendo los artistas en el mundo contemporáneo, pues eso es amplísimo. Yo diría que para hablar un poquito de lo que están haciendo los artistas en Barranquilla, hay una cosa muy interesante, es como una ruptura de los límites también disciplinares, de un acercamiento muy fuerte a problemas que desbordan, digamos, o sea, el artista como etnólogo, como sociólogo, metido en muchos lugares, pensándose, investigando problemas también
pues es muy claro que hubo una ruptura muy grande en el siglo XX con Duchamp y bueno, con muchos. Yo no creo que las rupturas nunca las haga un personaje, pero menciono a Duchamp que ha sido como parte central de ese reconocimiento de la muerte un poco del autor, como ese autor que llega y dice o hace una cosa maravillosa, que también hay artistas contemporáneos que trabajan de esta manera, hay artistas contemporáneos que están pintando, que están esculpiendo y que a partir de eso están pensando problemas del mundo contemporáneo. Pero también hay una ruptura como de esa idea sublime y como hiper jerárquica del artista que hace o que dice como desde otro lugar y hay un interés por parte del artista como de ponerse en espacios en los que trabajar con otros, por ejemplo, para llevar adelante procesos de negociación y de construcción colectiva, por ejemplo. Entonces, pues yo creo que lo que está pasando en el arte contemporáneo es muy rico porque justamente hay como que se abrió tanto el abanico de posibilidades, pero se abrió de maneras que no es que sean absolutamente novedosas, es decir, como tanto escándalo, por ejemplo, por los performance, pero pues eso, el poner el cuerpo en escena es una cosa que ha estado en la historia del arte siempre. O lo que pasa es que hay que ver que entendían comunidades, eh, bueno, medievales o primitivas por arte, ¿no? Cómo eso estaba vinculado como a otras formas de habitar el mundo o a otras ideas que se tenían de lo simbólico, etcétera. Entonces, creo que hay que como desmitificar también un poco ese problema del arte contemporáneo y sencillamente ponerse a ver cosas. Ahí el problema, y es que siempre en el arte, en cada momento de la historia, pues hay un proceso de encantamiento también. Y en el mundo contemporáneo circula mucha cosa, tenemos acceso a demasiadas cosas, vemos todo el tiempo, ¿sí? Y pues yo creo en todas las épocas de la historia de la humanidad se ha hecho buen arte, mal arte, y se han hecho cosas pues se trata también de construir herramientas críticas, de ver, de ver y ver mucho como para también ir como teniendo cada vez mayores herramientas para aproximarse a eso que están planteando Necesitamos los que venga el artistas. siguiente movimiento para entender lo de hoy con respecto a lo nuevo. Bueno, no, Isa, de verdad que muchas gracias. Yo tenía muchas expectativas de este encuentro hoy, porque es un tema, como les decía, muy sensible, el tema de los espacios culturales en la ciudad, por lo menos para los que estamos insertados dentro de la cultura, es algo que nos interesa muchísimo. La idea aquí no era resolver, sino seguir haciendo preguntas y que estas preguntas las podamos seguir pensando desde nuevas maneras. Lo importante es que el arte no ha muerto y no morirá y Sí. intentaremos para que su presencia en nuestra cultura sea cada vez las artes en general más fuertes. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a ti por las preguntas y por la invitación. Que se repita. Sí.